Hay pueblos que no aparecen en los mapas, no porque no existan, sino porque nadie pensaría que hay lugares como estos, lugares donde el frío casi dificulta respirar, donde los caminos desaparecen, o donde las casas se aferran a las rocas, montañas o valles que parecen imposibles. Mientras el mundo se enfoca en las grandes ciudades, todavía hay comunidades que siguen viviendo lejos de la civilización, rodeadas de hielo, acantilados empinados, bosques o silencio. Ahora, vamos a ver los 12 pueblos más escondidos del mundo, lugares reales donde se puede vivir, pero que están tan lejos y son tan difíciles de alcanzar, que cuesta creer que todavía existan. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Monemvasia, Grecia. Monemvasia es una antigua ciudad construida sobre una enorme roca frente al mar Egeo. Su ubicación es muy lejana y peculiar, por eso durante muchos siglos solo había un camino para entrar aquí. De hecho, el nombre Monemvasia literalmente significa un solo camino. Fue fundada en el siglo VI por colonos bizantinos que huían de las invasiones. Eligieron este lugar porque era fácil de defender y casi imposible de invadir. Desde lejos, Monemvasia no parece un pueblo a simple vista, parece solo otra montaña que emerge del mar. Pero cuando pasas por su estrecha entrada, es como si el mundo moderno desapareciera de repente. No hay vehículos ni calles anchas. En cambio, verás calles estrechas de piedra, casas antiguas y muros que han sobrevivido durante siglos. Estos muros han sido testigos de los asedios de los bizantinos, venecianos y otomanos. Hasta hoy, todavía hay personas que viven aquí, pero permanece esa extraña sensación de que este lugar no fue realmente construido para ser encontrado fácilmente, sino para permanecer oculto. Ittoqqortoormiit, Groenlandia. Ittoqqortoormiit es uno de los pueblos más remotos del mundo. Se encuentra en la parte oriental de Groenlandia, uno de los lugares más difíciles de alcanzar en el Ártico. Durante gran parte del año, está casi rodeado de hielo marino. El pueblo fue fundado en 1925 y ahora solo viven aquí unas pocas centenas de personas. No tiene carreteras que lo conecten con otras comunidades, solo se puede llegar aquí en helicóptero o en barco, y el viaje en barco solo es posible durante unas pocas semanas al año, cuando el hielo se ha reducido lo suficiente. Aquí, el invierno dura casi todo el año. El frío extremo, los largos periodos de oscuridad y el aislamiento extremo con respecto a otros lugares son parte de la vida cotidiana. Este lugar, Ittoqqortoormiit, no es solo un pueblo escondido. Esto es prueba de hasta dónde puede llegar el ser humano para vivir en lugares que parecen incompatibles con la vida. Castellfollit de la Roca, España. Castellfollit de la Roca fue construido sobre un estrecho acantilado formado por la actividad volcánica. Es una pared de basalto muy alta, de casi 50 metros de altura, y se encuentra entre dos ríos. Desde lejos, parece que todo el pueblo está colgando en el vacío. Es como si ya no hubiera suficiente espacio para que exista una comunidad encima de él. La comunidad se formó debido al uso de la forma natural del lugar como una especie de defensa. Durante muchos siglos, vivir sobre la roca brindó protección contra las invasiones y las inundaciones de los ríos. Pero se enfrentaron a otro problema, el de llegar aquí. El viaje hasta este lugar era largo y difícil. Por eso el pueblo quedó aislado de las zonas cercanas. Hasta hoy, sigue siendo muy pequeño. Una carretera principal y casas alineadas al borde del acantilado. Castellfollit de la Roca no está escondido porque está lejos. Está escondido por su propia geografía. Un pueblo que se puede ver desde varios kilómetros de distancia, pero construido en un lugar donde nadie esperaría que se estableciera una comunidad. Iruya, Argentina. Iruya es un pequeño pueblo en el norte de Argentina, que se encuentra a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en un estrecho valle de la Cordillera Oriental y rodeado de montañas empinadas. También hay un río que lo atraviesa y que, durante la temporada de lluvias, puede bloquear completamente el camino hacia el pueblo. Durante gran parte del siglo XX, solo se podía llegar a este lugar por caminos pedregosos que eran sumamente peligrosos. Era necesario cruzar ríos y pasar por zonas propensas a deslizamientos de tierra. Hasta ahora, el viaje hacia aquí todavía depende del clima, y no siempre es posible acceder al pueblo de manera normal. Las casas hechas de adobe y piedra
están esparcidas por la ladera de la montaña, siguiendo la forma natural del terreno. En la parte más alta, se puede ver una iglesia que data del siglo XVII, visible desde casi cualquier parte del valle. Por eso, la iglesia se ha convertido en el principal atractivo y centro de toda la comunidad. En Iruya, la vida ha dependido durante mucho tiempo de la montaña, del aislamiento con respecto a otros lugares y de la dificultad para comunicarse con el exterior de la comunidad. Undredal, Noruega. Undredal es un pueblo muy pequeño ubicado a la orilla del fiordo Orleans, rodeado de montañas empinadas. Debido a su ubicación, el pueblo ha permanecido aislado de otras comunidades durante mucho tiempo. Hace solo unas décadas, la única manera de llegar aquí era en bote siguiendo el estrecho fiordo. La carretera hacia Undredal solo se construyó a finales del siglo XX, y aunque ya hay camino, la comunidad sigue estando atrapada entre las empinadas paredes de roca y el agua. El espacio que tienen para crecer o expandir el pueblo es muy limitado. Undredal es conocido por su población muy pequeña y por tener una de las iglesias de madera más pequeñas de Noruega, construida en el siglo XII. Las casas están pegadas unas a otras en una estrecha franja de tierra, con el fiordo a un lado y la montaña al otro. La geografía ha moldeado profundamente el desarrollo de Undredal, así como su tamaño, su aislamiento de otros lugares y la forma de vida de sus residentes. Masule, Irán. Masule es una aldea en las montañas del norte de Irán, en una parte fría, húmeda y boscosa de la cordillera de Alborz. Este lugar tiene una historia de más de 1000 años. Su ubicación fue elegida por la necesidad de adaptarse completamente a las empinadas laderas de la montaña. Aquí, casi no hay calles como las que vemos en los pueblos comunes. Las casas están construidas en diferentes niveles, y el techo de una casa sirve como camino o como terraza para la casa que está encima de ella. Todo el pueblo está dispuesto verticalmente, siguiendo la pendiente de la montaña. Por esta razón, los vehículos no pueden pasar por la mayor parte de la comunidad, y las personas tienen que caminar. Los edificios hechos de barro, madera y piedra están tan bien integrados con la forma natural del terreno que parece que son parte de la misma montaña. Todo Masule es conocido por su singular arquitectura escalonada, donde todo el pueblo se convierte en un sistema de caminos escalonados y superpuestos. Bulnes, España. Bulnes es un pequeño pueblo ubicado en el corazón de los picos de Europa, rodeado de altas paredes de roca. Por esta razón, ha permanecido completamente aislado de otras comunidades durante muchos siglos. Hasta principios del siglo XXI, no tenía ningún camino accesible para vehículos. La única manera de llegar aquí era caminar por un difícil sendero de montaña o montar animales de carga. Este largo aislamiento fue lo que moldeó el desarrollo del pueblo. La comunidad se dividió en dos partes separadas debido a la gran diferencia en la altitud del terreno. Las casas de piedra se adaptaron a la forma de la montaña y fueron diseñadas para soportar el clima extremo en las zonas altas de la sierra. Ahora, ya se puede llegar aquí usando un funicular construido dentro de la montaña, pero en Bulnes todavía se siente como una comunidad remota, rodeada de altas montañas, silencio y una geografía que explica por qué durante tanto tiempo fue uno de los pueblos más difíciles de alcanzar en España. Ushguli, Georgia. Ushguli es un grupo de pequeños pueblos ubicados en la región de Svaneti, en el Cáucaso georgiano, a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Se considera una de las comunidades permanentemente habitadas más altas de Europa. Es conocido por sus antiguas torres defensivas construidas entre los siglos IX y XII. Las torres se usaron como refugios contra ataques y combates. En un lugar donde el aislamiento es una gran ventaja, el aislamiento extremo se volvió una parte importante de la vida. Pero el clima es uno de los mayores desafíos aquí. Las fuertes nevadas pueden cerrar los caminos durante varios meses, separando casi por completo a Ushguli del resto del mundo. La dificultad de llegar aquí también ha ayudado a preservar la arquitectura antigua y el estilo de vida tradicional de los residentes. Las casas de piedra esparcidas por el valle muestran cómo la gente se ha adaptado a la altitud, el frío extremo y la necesidad de ser casi autosuficientes en uno de los entornos más difíciles del Cáucaso. Aldea Papay, Malta. La aldea Papay no comenzó como una aldea tradicional. Fue construida en 1979 como locación para la filmación de la película Papay, protagonizada por Robin Williams. Fue construida en una cala apartada rodeada de acantilados,
y el lugar fue elegido por su entorno natural. Después de la filmación de la película, el set no fue demolido. Las casas de madera permanecieron hasta que eventualmente se convirtieron en una pequeña y escondida atracción turística. Desde afuera, casi no se nota. Solo se puede ver claramente cuando bajas hacia la bahía. Aunque no es una comunidad histórica, su ubicación sigue siendo importante. Es una parte remota de la costa de Malta, rodeada de muros rocosos y con acceso limitado. Es más bien una aldea escondida por su ubicación que por el paso del tiempo. La aldea de Papay es un buen ejemplo de cómo un lugar remoto puede convertirse casi accidentalmente en un pueblo o comunidad. Longyearbyen, Noruega. Longyearbyen es la comunidad más grande del archipiélago de Svalbard y uno de los lugares permanentemente habitados más al norte del mundo. Se encuentra a más de 1000 kilómetros del norte de Noruega, en un entorno ártico, donde el hielo, los largos periodos de oscuridad y el frío extremo son parte de la vida cotidiana. No hay caminos que conecten este lugar con otras comunidades. Solo se puede llegar aquí en avión o en barco, y el viaje puede ser muy difícil cuando el clima es malo. Durante algunos meses del año, el sol ni siquiera sale. En otras épocas, casi no se pone. La vida en Longyearbyen tiene reglas únicas debido a las condiciones extremas del entorno. Por ejemplo, no se permite enterrar personas aquí porque el suelo permanentemente congelado puede impedir la descomposición normal del cuerpo. También es común que las personas lleven armas cuando salen fuera del centro del pueblo, debido a la posibilidad de encontrarse con osos polares. Más que una aldea remota, Longyearbyen es una comunidad de personas que han aprendido a vivir en uno de los entornos más duros del mundo. Gaza-Gazadalur, Islas Feroe. Gaza-Gazadalur es una pequeña aldea en la isla de Vagar, que está rodeada de montañas empinadas y acantilados. Durante muchos siglos, estuvo casi completamente aislada del resto de las Islas Feroe, debido a su ubicación de muy difícil acceso. Hasta hace poco, no tenía una carretera que la conectara directamente con el exterior. Durante muchas generaciones, la única manera de llegar aquí era caminar por un peligroso sendero de montaña o tomar un bote, si las condiciones del clima lo permitían. Por eso, Gazadalur se convirtió en uno de los lugares más difíciles de alcanzar en las Islas Feroe. El pueblo es conocido por su ubicación impresionante pero desafiante, donde las casas están esparcidas frente al océano. Aquí también se puede ver una cascada que cae directamente al mar desde los acantilados cercanos. Fue solo en 2004 cuando se abrió un túnel excavado dentro de la montaña. Por primera vez, Gazadalur tuvo una conexión directa con otras partes de la isla. Sin embargo, todavía se siente como un lugar remoto, moldeado por los fuertes vientos del Atlántico Norte y por siglos de aislamiento. Hallstatt, Austria. Hallstatt es un pueblo alpino ubicada entre montañas casi verticales y la orilla del lago Hallstatt. Durante muchos siglos, debido a su geografía, el pueblo estuvo casi aislado, y había muy poco espacio para construir o expandirse. Tampoco tenía acceso directo por carretera en ese entonces. Durante mucho tiempo, la única manera de llegar aquí era en bote por el lago, o pasando por caminos de montaña. La falta de conexión con otros lugares fue lo que moldeó el desarrollo del pueblo. Los residentes se vieron obligados a construir en una parte muy estrecha de tierra. Por eso las casas parecen estar apiladas unas sobre otras mientras suben por la ladera de la montaña. Hallstatt es una de las comunidades habitadas más antiguas de Europa. Hay evidencia de actividad humana en este lugar desde hace más de 7000 años, principalmente relacionada con la minería y la manufactura artesanal. De hecho, su nombre dio origen a la llamada cultura de Hallstatt, una cultura importante en la historia de Europa. Hoy en día, Hallstatt es conocido en todo el mundo, pero su ubicación única explica por qué durante muchos siglos fue muy difícil llegar hasta aquí, y por qué el paisaje que lo rodea tuvo un gran impacto en la forma de vida en este lugar. Mientras las grandes ciudades se convierten cada vez más en el centro del mundo, estos pueblos demuestran que la humanidad ha sabido adaptarse desde hace mucho tiempo, incluso en lugares que parecen imposibles de habitar. No fueron construidos para ser fácilmente accesibles o visibles en los mapas, sino para sobrevivir y adaptarse a su entorno. Las rocas, montañas, hielo, acantilados y valles rodeados de terrenos escarpados no han sido un obstáculo para estas comunidades. En cambio,
Estas mismas características son parte de la razón por la que estas comunidades se formaron y permanecieron. En cada caso, su aislamiento de otros lugares no fue simplemente una elección. Es el resultado directo del lugar donde viven. Y ahora, dime, si pudieras vivir en uno de estos pueblos, ¿cuál elegirías y por qué? Pon tu respuesta en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo los rincones más extremos y extraños del mundo, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje.